Por lo tanto, el segundo, ese es el primer aporte de la Iglesia, una concepción de la muerte como amigable. El segundo aporte de la Iglesia es una aproximación positiva al dolor y al sufrimiento de cada ser humano. Y podríamos decir también que hay como tres concepciones respecto al dolor y hay una concepción que es típica del cristianismo, ¿no? Hay una primera concepción del dolor como desorden, típica de la filosofía griega. Todo dolor es causado por un desorden en la naturaleza. Si ordenamos el desorden, eliminamos el dolor. Ahí aparece la medicina. La medicina como el gran instrumento para poner orden en lo desordenado. Pero claro, cuando se acaban las posibilidades de reorganizar el desorden del cuerpo, entonces se acaban las posibilidades de darle sentido al dolor. Porque el dolor es un desorden y lo que le hace la medicina es tratar de ordenar para suprimir el dolor. Hay una concepción segunda que juega también, que es una concepción como romántica del dolor. El dolor es una desdicha y es incompatible. O hay dicha o hay dolor. O hay dolor o hay dicha. Pero no puede haber una cosa y la otra. Esa no es la concepción antropológica del cristianismo. El cristianismo considera que todo dolor es una eupatía. Todo dolor es una oportunidad para sufrir bien, ¿verdad? Es una ocasión para la purificación del alma, para muchos otros bienes, pero el dolor es sufrir bien, no es incompatible, por lo tanto, con la dicha, con la salvación. Vieron pasar a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres. Su enfermedad es para que se manifieste en él las obras de Dios. Es la oportunidad para una manifestación. El dolor no es un sufrir bien. Dice el Valle Inclán, un poeta muy cristiano, dice: es la tristeza divina herencia. Corazón triste, buen corazón. Solo dolores labran conciencia. La gente que no sabe, la que no ha sufrido nunca, no tiene conciencia. Dolor es la ciencia de Salomón. El dolor es la sabiduría, dice Valle Inclán, ¿no? Y dice Juan Pablo II, el ambiente cultural que actual no ve en el sufrimiento ningún significado o valor. Es más, lo considera el mal por excelencia que debe eliminar a toda costa. Esto acontece especialmente cuando no se tiene una visión religiosa que ayude a comprender positivamente el sentido, el misterio del dolor, dice Juan Pablo II en el Evangelio Vitae. Y Juan Sebastián Bach, que es un compositor profundamente cristiano, también dice en una de las pasiones que compone la Pasión según San Mateo, dice: has soportado todos nuestros pecados, sin ti habríamos desesperado. Cristo es lo que da sentido a la desesperanza que trae el sufrimiento. Observen este cuadro, este Cristo desgarrado con esos brazos, observen esas manos retorcidos, ese vientre como convulsivando, esos pies como entrecruzados. Bueno, este cuadro de Matías Grunwald, de 1607, es el cuadro que contemplaban los enfermos que estaban intoxicados con el cornezuelo del centeno, una enfermedad que es el ergotismo. Esa enfermedad produce dolores atroces y convulsiones, sobre todo en los sectores distales, necrosis en las manos. Muchos morían por consecuencia de esos dolores tremendos, que morían sufriendo así, y los que se salvaban perdían a veces pedazos de las extremidades. Y observen ese Cristo. Matías Grunwald pone a ese Cristo que va a ser contemplado por esos enfermos, porque es el dolor de Cristo el que da sentido al dolor de los enfermos que mueren con esos sufrimientos atroces del ergotismo, atendido por los monjes de San Antonio en Isenheim, en Alemania. Más aún, podríamos decir que el dolor para el cristiano es la señal de identidad del verdadero discípulo. El verdadero discípulo es el que asume el dolor.
Pedro confesó que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero después le regañó a Jesucristo que fuera a Jerusalén. Y Cristo le dice: vete de aquí, Satanás, ponte detrás de mí, porque la fe de Pedro era todavía incompleta. Quería ver a Cristo resucitado, glorioso, pero no quería ver el sufrimiento de Cristo. Y eso todavía faltaba ese aprendizaje en la fe de Pedro. En Cristo, la aceptación del sufrimiento que sobrevendrá en Jerusalén es condición para la comunión amorosa con el Padre. No puede haber comunión amorosa con el Padre si no asume también ese sufrimiento hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Se podría decir que su identidad de hijo incluye el sufrir, no lo excluye. Y en todo cristiano podríamos decir, la pertenencia a Dios implica la aceptación de sufrir a causa de Cristo. No hay pertenencia a Dios sin incluir el sufrimiento en la vida, sin llevar la cruz, diríamos, ¿no? Bueno, ese es el segundo aporte de la Iglesia, una vivencia del dolor con sentido. El tercer aporte de la Iglesia a la muerte digna es la calidez y la cercanía afectuosa ante todo sufriente humano, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, la Iglesia, ya lo dijeron algunos de los expositores anteriores, pero yo voy a volver a reiterar sobre ese asunto. La Iglesia es la que institucionalizó la asistencia sanitaria en Occidente. La Iglesia fue la que fundó los hospitales, los asilos, las leproserías, los orfanatos, los hospitales para enfermos mentales. Y esto fue un aporte decisivo en el desarrollo de Occidente. La Iglesia aportó al desarrollo de Occidente la convicción de que la solidaridad, es decir, la caridad benevolente con el prójimo, no era un deber moral solo para los nuestros, sino para cualquier ser humano necesitado, por el solo hecho de ser humano. Los paganos no pensaban así. Esto fue un aporte del cristianismo a la concepción de la solidaridad humana, que fue adoptada por la humanidad. Hoy estamos acostumbrados a esta noción de la solidaridad, pero esto es un aporte del cristianismo al mundo, ¿no? ¿Y quiénes son esos?, se preguntaba un soldado pagano romano a comienzos del siglo IV. ¿Quiénes son esos? Observó cómo algunos ciudadanos de Roma ofrecían comida a los hambrientos sin discriminación de ninguna clase. Intrigado, el soldado romano preguntó quiénes eran, y le informaron que eran cristianos. ¿Qué clase de religión es esa que inspira tales actos de generosidad y humanismo?, se preguntó el soldado romano. Ese soldado romano era Pacomio, que se convierte al cristianismo. Fue el fundador del monacato y terminó siendo San Pacomio, cuya fiesta es el 14 de mayo. Pero San Basilio de Cesarea, este verano estuve visitando la zona de Basilio de Cesarea, en Capadocia. Basilio de Cesarea funda la ciudad hospitalaria de San Basilio. En Cesarea de Capadocia, en el año 370, se abre una institución donde los enfermos eran tratados por médicos y por enfermeras. Y el modelo de la ciudad hospitalaria de San Basilio es reproducida luego en Constantinopla, luego en Jerusalén y de Jerusalén al resto de Europa.